una, una parte de la Biblia que me interesa. Bueno, voy a leer varias citas, pero la primera que voy a leer está en Hebreos 10:16 y dice así. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, porque pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado. Muy bien, les decía yo a ustedes que Dios cuando escribió los 10 mandamientos los puso en una piedra, ¿verdad? Pero esa piedra es figura del corazón del hombre que está duro, de un corazón duro, pero ahora las va a poner en corazones de carne, ¿verdad? Ahora, antes de que Dios escribiera las leyes en piedra o en los corazones de los hombres, los había escrito en la conciencia. Es decir, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios le dio órdenes a Adán y Eva y les dijo, ustedes van a labrar el huerto, van a cuidar el huerto, van a hacer ciertas cosas, pero fueron leyes no escritas ni en el corazón ni en piedra, sino en la mente, en la conciencia. Dios les habló a la mente, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando Dios escribe los 10 mandamientos, son mandamientos universales para todo el mundo. O sea, es malo robar, es malo matar, es malo, todo eso es malo, ¿va? En cualquier país, en cualquier lengua, en cualquier situación, o sea, en todos los países esas leyes son universales, ¿verdad? Los 10 mandamientos, no robar, no mentir, no etcétera, todo eso, ¿verdad? Pero cuando a nosotros se nos dice, no hagas aquello, o haz aquello, pero sin darnos una explicación del por qué. Nosotros lo hacemos de mala gana, lo hacemos por compromiso, lo hacemos porque nos están obligando, porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que, ¿verdad? No lo hacemos con gusto. Entonces Dios cambió la táctica. Ahora dice Dios, voy a leer en Mateo 10:37. Dice, el Mateo 10:37 dice, fíjense lo que dice aquí, 10:37. Ah, no, perdón, 13:10, es 13:10, dice, y acordándose los discípulos le dijeron, no, acercándose los discípulos, el Señor Jesús a toda la gente le hablaba por parábolas, es decir, historias, pero a nadie le explicaba las historias, solamente contaba la historia y se iba. Y la gente se quedaba como, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Entonces, pero solamente a los discípulos les explicaba las parábolas, ¿verdad? Dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros os es dado a conocer, os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero hay otra parte que quiero que leamos donde dice que él le cuenta ahora a sus amigos. Voy a leer Juan 15:14. Es algo parecido, pero aquí ya no les llama discípulos, les llama amigos. Pero dice, Juan 15:14 y del 14 al 17, pero en el capítulo 15 dice, del 14 al 17 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Le está diciendo Jesús a sus discípulos que ahora ellos van a ser ya amigos, ya no van a ser esclavos. Dice, ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído del Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo conceda. Entonces a la gente que es un siervo, se le da una orden, haz eso, punto. No se le da una explicación, solamente hazlo y ya. Pero Dios le está diciendo a sus discípulos, ahora ya ustedes lo van a hacer, pero no porque tengan que, sino yo les voy a explicar la razón, el por qué. Porque cuando tú entiendes
por qué está mal hacer algo o por qué está bien hacer algo, tú ya lo haces con una mejor conciencia y ya sabes tú la motivación. Ya la motivación no es porque te están mandando que hagas o que no hagas, sino es porque tú estás consciente de lo que es mejor para ti. Por ejemplo, la alimentación. Yo soy diabético, ¿no? Va uno con el doctor y el doctor nomás te dice el doctor, mire, no coma pan, no come refresco, pero no me explica por qué. Pero si yo voy e investigo, pues es que esto me sube el azúcar, es que esto hace es lo que me enferma, y empiezo a investigar todo eso, entonces ahora yo ya sé que debo de bajarle al pan, debo de bajarle al refresco, pero sé el por qué. No solamente porque es una orden del doctor, sino porque sé que es un beneficio para mí mismo, ¿verdad? Bueno, ahora sí me voy a Adán y a Eva. Ahora sí nos vamos a la historia de Adán y Eva. Ya explicando ese que es la entrada, voy a explicar lo de Adán y Eva. Dios dice que hizo a Adán y a Eva a su imagen conforme a su semejanza, ¿verdad? Pero, ¿qué es imagen y qué es semejanza? Cuando el hombre peca, siempre hay consecuencias. Ya lo hemos dicho varias veces aquí, cuando una persona hace algo malo, va a haber consecuencias siempre, siempre, ¿verdad? En el caso de Adán y Eva desobedecieron, entonces perdieron el paraíso, perdieron la comunión con Dios, perdieron un cuerpo que tenían que era inmortal, que era un cuerpo como de luz, ¿verdad? Porque dice que la vida es la sangre ahora, pero antes era la luz, pero va a volver a ser la luz. O sea, ellos tenían, en vez de sangre, tenían como luz y perdieron ese cuerpo. Y también perdieron, ¿qué más perdieron? Perdieron no, la imagen o la semejanza, o tal vez no la perdieron, simplemente se deformó esa imagen. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, le fueron a cobrar impuestos, entonces le dijeron que si debía pagar impuestos. Entonces el Señor Jesús pidió una moneda, dijo, denme una moneda. ¿De quién es la imagen que está aquí? Dijo, es del César, ¿verdad? Entonces dijo, entonces dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero dijo es del César porque tenía una imagen dibujada del César, pero estaba deformada esa imagen, estaba borrosa, estaba sucia. Entonces así queda la imagen del hombre después de la caída. Adán antes de caer era, perdone la palabra que voy a decir, pero como un semidios, porque era inmortal, no se enfermaba, no se moría, no se cansaba, trabajaba con deleite, y ahora después de pecar va a enfermarse, va a morir, va a ganar el pan con el sudor de su frente, y le va a costar trabajo. La mujer va a tener ahora los hijos con dolor, los podrían haber tenido sin dolor, ¿verdad? La tierra les va a producir espinas, y todo eso como consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces la imagen de Adán se deformó de alguna forma, ¿verdad? Entonces Adán fue hecho imagen y semejanza de Dios, fue colocado en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo labrara. Vamos a leer Génesis 2.15. Génesis significa el principio, entonces es el principio de la creación. Entonces en Génesis 2, capítulo 2, 15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que cultivara y cuidara. Le dio ahí dos órdenes. Ahí le dio dos órdenes Dios. ¿Qué iba a hacer? Cultivar y cuidar. Y ahorita les voy a decir por qué estoy hablando de la ley de Dios y las leyes de Dios. Dice, el mundo de Adán en Génesis 2.15, Dios había hecho varias creaciones, pero ahora se propone hacer una simiente especial para él, ¿verdad? Nosotros dice la Biblia que somos vasos, como un vaso de barro, y los vasos son para poder contener algo, ya sea agua, líquido o lo que sea. En el caso de nosotros, somos vasos de barro, pero somos hechos, creados para contener a Dios. No igual que los animales, pues los animales son irracionales, pero nosotros podemos contener a Dios, es decir, recibir a Dios en nuestro corazón, decirle a Dios que entre en nuestras vidas, ¿verdad? En ese sentido somos vasos para poder contener algo, y ese algo es Dios mismo. Pero
Éramos una criatura especial, fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Era un tesoro para Dios esa creación especial, porque Dios ya había creado ángeles, había creado arcángeles, querubines, serafines, no sé qué más había creado, pero después crea al hombre, y al hombre fue una creación especial porque lo hizo a su imagen y a su semejanza. Dice, el lugar especial. Luego de ordenar la tierra, Dios prepara el huerto del Edén especialmente para dar paraíso, del griego paradisios, que quiere decir parque de los reyes. Eso quiere decir la palabra paraíso. Dice, Dios se deleitaba platicando con Adán, peritecho, peritechos, para significa alrededor, techo significa murallas. El paraíso estaba cercado, protegido, pues alrededor había otro tipo de criaturas, ¿verdad? Que podían atacar ahí el huerto. Atributos de Adán. Adán fue hecho imagen de Dios, imagen del griego ecoin, significa representación o manifestación. La imagen de Dios está en su alma. Adán era la representación de Dios en la tierra, era un representante de Dios en la tierra. Y fue hecho a imagen y semejanza de Dios, semejanza del griego homogéneos, que significa parecido a persona o cosa. Adán tenía la semejanza de Dios en su cuerpo, ¿verdad? Pero Dios le dio responsabilidades a Adán, también en Génesis 1, ahí mismo en 1:28, leímos en 2:15 que decía que tenía que cultivar y cuidar. Pero ahora acá en el 1, antes de eso, en el 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué tenía que hacer Adán? Tenía que hacer varias cosas, tenía que fructificar, multiplicar, sojuzgar, señorear, labrar la tierra y guardar el huerto. Ese era el trabajo que Dios le había puesto a Adán. Pero resulta que esas mismas leyes pasan ahora en el mundo espiritual, al Nuevo Testamento, a nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento pasan para nosotros, pero en un sentido espiritual. Es decir, ellos lo tenían que hacer de un sentido literal, pero ahora nosotros lo vamos a hacer en un sentido espiritual. Dice fructificar. ¿Fructificar qué significa? El fruto es la utilidad que se obtiene de algo. Adán debía dar fruto a Dios, alabanza y adoración que satisfaciera el corazón de Dios. Fructificar es dar fruto, ¿verdad? Y Dios nos pide a nosotros en el Nuevo Testamento que demos fruto de labios, que confiese su nombre, que demos alabanza a Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo ahora de nosotros. Son las mismas leyes, pero ahora en un sentido espiritual. Permítanme. Luego dice, multiplíquese. Dios le dijo a Adán y a Eva, a ustedes se van a multiplicar y van a llenar la tierra. Adán tenía la responsabilidad de la propagación de la raza humana. Ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, como cristianos, Dios da también la orden de que nos multipliquemos, pero eso lo vamos a ver ahorita con las citas. Dice, sojuzgar la tierra. Sojuzgar significa sujetar, someter todo bajo el dominio. Pero cuando ellos pecaron, perdieron esa autoridad para poder sojuzgar. Ellos dominaban sobre todas las bestias. La bestia, el animal más grande sobre la tierra, ahorita creo que es el elefante. En el mar es la ballena, ¿verdad? Y el ave, digamos que vuela más alto es el cóndor o las águilas, ¿verdad? Entonces, Adán estaba sobre todos esos tipos de animales, de la tierra, del cielo y del mar. Los podía dominar. Ahora el hombre le tiene miedo a una cucaracha, a un ratón, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque perdió esa autoridad. Cuando un hombre peca, pierde autoridad sobre lo espiritual, en el trabajo, en el matrimonio. Si el hombre le falla a la mujer o la mujer le falla al hombre, pierde autoridad. El hombre pierde autoridad sobre los hijos cuando le falla a los hijos, ¿verdad? Los hijos no le van a obedecer. O en el trabajo, cuando el supervisor se pasa de lanza, por decirlo, va a perder autoridad. Dice, señorear. Señorear significa gobernar con autoridad. Y eso también lo perdió Adán. Perdió todo eso. Dice, labrar el huerto. Y está en Génesis 2:15. Todo eso lo tenía que hacer Adán.
¿verdad? Dice, ¿qué es labrar? Es trabajar con deleite un oficio, trabajar la tierra para que produzca fruto, ¿verdad? Todo eso lo tenía que hacer Adán. Guardar el huerto significa custodiar, vigilar de las acechanzas externas de los enemigos que estaban por fuera. Ahora, a causa del pecado, Adán perdió todos estos privilegios, pero dice que por el pecado de un hombre, que es Adán, entró todo eso, incluyendo la muerte. Pero ahora por otro solo hombre, que es Jesucristo, todo eso se va a revertir. La muerte va a desaparecer la enfermedad, va a desaparecer todo eso. Y a través de Cristo se recupera la autoridad, el gobierno, se recuperan muchísimas cosas. Por decirlo, los que hemos creído en Cristo Jesús somos llamados a recuperar a través de la entrega lo que Adán perdió, es decir, fructificar. Hemos sido llamados para dar fruto para Dios, alabanza y adoración, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. Si alguien me lo lee. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, Sí. dice la palabra de Dios, dice: así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Sí, mire, antes de continuar con esto, les digo que les estoy hablando de las leyes de Dios porque Dios siempre ha trabajado a través de leyes. Por ejemplo, dijimos que antes de las leyes en piedra estaban escritas en la mente. Después de eso están escritas en los corazones de los hombres. Pero, por ejemplo, en el universo, antes de Dios crear al mismo hombre, antes de crear la tierra, ya existían los planetas, los sistemas solares, todo eso existía. Y existían las leyes de la gravitación, la repulsión, la atracción, todo eso, ¿verdad? Entonces, está un sistema solar. Todo astro en los cielos tiene que estar sujeto a la ley de la gravitación, de la atracción, de la repulsión y todas esas leyes, y tiene que estar girando alrededor por esas leyes de un sistema solar, los planetas, por así decirlo. La Tierra tiene una luna, ¿verdad? Y la luna, por la gravedad, está girando alrededor, está sujeta a una ley, girando alrededor de la Tierra alrededor del Sol. Y hay otros planetas que tienen mucho más lunas. Entonces, pero el mismo sistema solar está dentro de una galaxia donde hay muchos sistemas solares y están girando alrededor todas las galaxias, todos los sistemas solares dentro de una galaxia, y hay millones de galaxias que contienen millones de sistemas solares. Pero si un astro, digamos una estrella, no está sujeta a la ley, a esa ley, sale disparada y tarde que temprano va a chocar. Esa es una ley. Si nosotros, por ejemplo, cuando nos subimos a un camión, tenemos una autoridad a la cual nos debemos de sujetar, que es el chofer, ¿verdad? Cuando estamos en un trabajo, nuestra autoridad es el supervisor, y el supervisor al encargado general, el encargado general al patrón, y así. Entonces debemos de estar sujetos a esas leyes, porque si no vamos a chocar y vamos a salir, y es beneficioso para nosotros, es para tener un orden, porque si no, chocaríamos y ya no existiría el planeta Tierra, ¿verdad? Sería un desorden total. Entonces, por eso es que Dios trabaja a través de leyes, siempre ha trabajado a través de leyes, solo que esas leyes ahora Dios las quiere poner en el corazón de nosotros, pero ya no que las hagamos porque tenemos que hacerlas, sino porque es para nuestra propia conveniencia, para nuestro propio beneficio. Dios no se beneficia, sino el que se beneficia somos nosotros, ¿verdad? Porque pues Dios está allá en el cielo, y Él dice, ahora, cuando Caín mató a Abel, se quiso apartar, pecó, ¿verdad? Porque mató a su hermano. Entonces Dios le dijo, mira, Abel, tú te puedes arrepentir y puedes hacer lo mismo que tu hermano, pero hay dos caminos. Entonces está este y está este. Dice, yo te recomiendo, o sea, Dios no lo obligó, te está recomendando. Igual en este tiempo el Espíritu Santo nos sugiere, no nos obliga, porque no hay nadie que esté detrás de nosotros con una pistola. Ahora tienes que hacer a fuerza lo que yo te digo. No. Ahora el Espíritu Santo nos sugiere.
¿verdad? ¿Cómo ves? Se lo voy a poner así. Eso de la sugerencia, antes de entrar a esto. El primer milagro que Jesús hizo en la Biblia fue convertir el agua en vino, ¿verdad? Se acabó el vino, fue invitado Jesús, los discípulos y María a una boda. Se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, oye, ¿sabes que ya no hay vino? ¿Va? Y Jesús le dijo, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa? Pues nosotros no somos los de la fiesta. Entonces, pero Jesús aún así tuvo compasión y dijo, bueno, traigan vasijas y llénenlas de agua, y convirtió el agua. Pero María no le dijo, convierte el agua en vino, o haz un milagro, o haz algo, sino solamente le sugirió. A veces se gana más sugiriendo, ¿verdad? Y fue lo que es lo que el Espíritu Santo hace ahora, nos sugiere. ¿Sabes qué? Haz esto, te conviene. ¿Sabes qué? Esto, pero no te va a obligar. Si quieres, puedes hacerlo. Si no, no. ¿Va? No te va a obligar, no te va a poner una pistola, ¿verdad? Pero la diferencia es que el Espíritu Santo te va a decir por qué. Porque aquí Cristo dijo, ahora ya no les voy a llamar siervos, ahora les voy a llamar amigos. Amigos. ¿Va? Pero al amigo se le explica. Entonces Jesús le contaba a la gente las parábolas y a los discípulos los agarraba, los hacía a un lado, y aparte les decía, mira, es que esto quiere decir esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Pero si tú le entregas la vida a Cristo y le pides a Dios que entre, Él te va a explicar. Él te va a decir, esto es así, 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 así. Porque hay gente que se sabe la Biblia de memoria, pero no le entiende nada, aunque se la sabe. Pero bueno, continúa aquí. Multiplicar. Dice, la orden para la iglesia es anunciar el evangelio para que los que crean se integren a la familia de Dios. Marcos 16:15, si alguien me lo lee. Entonces, Dios le dio la orden a Adán y a Eva de multiplíquense, pero físicamente. Ahora, Cristo le está dando la orden a la iglesia, multiplíquense. Vayan y predíquenle a otros para que la familia de Dios crezca. Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Sojuzgar. Le dijo Dios a Adán y a Eva, ustedes van a sojuzgar, ¿verdad? Ahora, para nosotros pasa espiritualmente. Dios nos está diciendo a los cristianos, a nosotros, no se lo está pidiendo a los que no son cristianos, ¿verdad? Pero los que son cristianos le está diciendo, vas a sojuzgar los deseos y las pasiones que batallan contra el alma. Ahora Dios te da la autoridad para que tú gobiernes tu alma, para que tú le digas no al vicio, para que tú le digas no a lo malo, para que tú le digas no a lo que está en contra de Dios, para que le digas no a todo lo que no agrada a Dios. Tú tienes la autoridad de poder sojuzgar tu alma y decirle, alma mía, no, porque esto no le agrada a Dios. Alma mía, la pornografía no le gusta a Dios, entonces alma mía no. Tú tienes la autoridad de poder hacerlo, ¿verdad? A ver, dije sojuzgar. A ver, primero de Pedro 2:11, a ver si es ahí. No sé si sea primera de Corintios. Bueno, tú busca esa, la de... ¿Primero de Pedro qué? 2:11. Y yo busco otra acá. 2:11. Y voy a leer acá, primera de Corintios. Pues no tiene nada que ver, ¿No? Pero bueno. A ver, entonces, porque si no me equivoqué. Dice, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no, ¿verdad que no? A ver, léele. No pronuncian juicio de maldición en contra de ellas delante del Señor. No, entonces no es ese. 2:11. Sí, me equivoqué. Dice, fuiste lavados, pero fuiste santificados, pero fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Bueno, perdí la cita. Pero total que Dios nos da ese poder y esa autoridad para poder sojuzgar esos deseos que están dentro de nosotros. Los pensamientos negativos, ¿verdad? Nos da esa autoridad. Ahora dice señorear, gobernar todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, para que seamos irreprensibles para la venida del Señor. Eso es en 1 de Tesalonicenses 5:23. Que gobernar, Dios, Adán y a Eva le dijo, ustedes van a gobernar sobre la tierra. Pero ahora nosotros vamos a gobernar, pero sobre nuestra vida misma, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, para 1 de Tesalonicenses 5:23.
Dice, y el Dios de paz os santifique, y el Dios de paz os santifique en todo para vuestro espíritu, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el otro día ponía como ejemplo que nosotros somos como un carro, y dentro del carro hay un policía y un ladrón. El policía es el bueno y el ladrón es el malo, y los dos quieren tomar el control del carro, ¿verdad? Uno para el bien y otro para el mal, ¿verdad? Pero ahí depende de nosotros, ¿verdad? ¿Quién decidimos que gobierne? Si el espíritu o el alma, ¿verdad? Entonces, gobernar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para que seas irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Pero tú tienes la autoridad para poder gobernar ahora tu cuerpo. El apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo pues sí, para hacer la voluntad de Dios, pero no se refería, porque digamos en la Iglesia Católica pues se cree que se agarraba así a latigazos, ¿verdad? Él solo, pero no es eso lo que está diciendo, porque dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y no debemos de hacer eso, de castigarlo así, sino que debemos de cuidarlo, ver qué es lo que le metemos a este cuerpo, tenemos que cuidarlo porque es un templo. Entonces, lo que Pablo quería decir, que yo golpeo mi cuerpo, con esas palabras de yo golpeo mi cuerpo, es lo que quería decir, lo que mi cuerpo pide, no se lo doy. Si yo me gusta la comida, como diabético, éntrale, ¿va? ¿Sabes qué? Castigo a mi cuerpo, no golpeándolo en ese sentido. ¿Cómo lo voy a golpear? Dándole, no dándole lo que el cuerpo quiere. Puede ser en el área sexual, en el área de vicios, en el área de la comida, en muchas cosas. Pero Dios te va a dar esa autoridad. Ajá. Entonces Dios te va a dar la autoridad para que tú gobiernes tu cuerpo, para que tú gobiernes tu alma, para que tú puedas decir no, ¿verdad? Dice, señorear, gobernar todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma para que sea irreprensible para la venida de labrar. Esta parte me interesa mucho, que es de las más importantes que le quiero decir a usted. Mire, para los que saben de campo, la mayoría crecimos en la ciudad, ¿verdad? Pues no sabemos mucho de eso, pero para cultivar la tierra se utiliza un fierro. Bueno, antes eran bueyes que les ponían un palo y con un fierro que abría la tierra. Los bueyes caminaban y abrían la tierra, abrían surcos. Pero ahora ya lo hacen máquinas, ¿no? Los tractores van abriendo la tierra y removiendo la tierra para que se vuelva flexible, para que se vuelva, pues sí, para que se vuelva tierra, porque está hecha como comprimida, ¿no? Como piedra, pues. Y el propósito es quitar todas las piedras de ahí, para después caiga la semilla. Entonces dijimos la otra vez, pusimos de ejemplo que nosotros éramos tierra hace como 15 días, ¿verdad? Cuando hablamos también del Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía y que nosotros dice que somos tierra porque somos polvo y al polvo volveremos. Entonces dijimos que Dios viene y ordena nuestra vida primeramente, ¿verdad? Pero ahora también vamos a poner que somos nosotros tierra y que lo que vamos a hacer es hacer precisamente esto que dice aquí, labrar. Vamos a romper nuestro corazón, literalmente, para quitar todas esas piedras, para que pueda entrar la semilla que es la palabra de Dios, porque de otra forma no va a dar fruto. ¿Qué son esas piedras en nuestro corazón? Dudas, temores, inseguridades, amarguras, miedos, frustraciones, todo eso tenemos que quitarlo para que la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en una tierra fértil. Porque si usted agarra una semilla y solamente la echa así, digamos, yo agarro una semilla, ¿verdad? Y la echo aquí, así. ¿Usted cree que van a hacer ahí? No, sino que es necesario preparar la tierra. Perdón. Es necesario preparar esa tierra para aflojarla, quitarle las piedras para que pueda depositar esa semilla. Entonces Dios le dio la orden a Adán, sabes que vas a labrar la tierra. A nosotros también nos están dando esa orden en un sentido espiritual. Vas a labrar, vas a abrir tu corazón
vas a sacar la incredulidad, vas a quitar el temor, la angustia, la frustración, los temores, los complejos, los miedos, las amarguras, los recuerdos del pasado, de tu niñez, todo eso lo vas a sacar para depositar la palabra de Dios ahí. Y no solamente eso, sino que se tiene que estar regando con agua constantemente la plantita, cuidarla para que crezca, ¿verdad? Hay que cuidarla hasta que se convierta en un árbol y ese árbol dé fruto, pero para eso se necesita paciencia, porque Dios nos llamó a dar fruto, igual que llamó a Adán a dar fruto, pero el fruto no es, usted echa la semilla y ya mañana tiene fruto, sino que va a pasar un tiempo en lo que crece, en lo que madura, en lo que florece, ¿verdad? Y va a pasar por tiempos de frío, por tiempos de lluvia, por tiempos de calor y por todo, ¿verdad? Dice, debemos labrar nuestra alma y remover todo aquello que impida que demos fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo están en Gálatas 5, 22, 23, pero ese es otro tema. Guardemos nuestro buen depósito. Dios le mandó a Adán que guardara el huerto, que lo cuidara. Ahora Dios nos pide a nosotros que guardemos nuestro depósito. Este es nuestro depósito, nuestro cuerpo. Que cuidemos qué es lo que le metemos a este cuerpo. Qué es lo que, porque aún, por ejemplo, todo exceso es malo. Aún tomar mucha agua es malo, aunque el agua es buena. Comer exceso de comida es malo, aunque la comida es buena, ¿verdad? Ya no digamos los vicios y esas cosas, pues eso es malo, ¿verdad? Pero debemos de guardar nuestro depósito, nuestro cuerpo, ¿verdad? Para mantenernos sanos, para vivir. Antes dijimos que la gente duraba muchos años y fue bajando conforme el hombre fue pecando, va bajando la cantidad de años de vida que tiene la gente, ¿verdad? Pero yo le quiero contar un caso a usted de una familia, de que esta familia, fíjese que toda la gente moría antes de los 30, 40 años. El abuelo, el bisabuelo, el tío, el hermano, el cuñado, todos morían temprano. Entonces llegó uno y se hizo cristiano. Entonces él estaba a punto de cumplir 30 y tantos años, ¿verdad? Digamos 35, pues. A poner porque no recuerdo bien la edad exacta. Y todos su papá, su abuelo, su tío, su hermano se habían muerto a la edad de 35 años y él estaba por cumplir 35 años. Y fue con un pastor y le dijo al pastor, oiga, fíjese de que mi familia toda ha muerto a esta edad y yo estoy por cumplir esa edad. Entonces él pensó que a lo mejor era una brujería, una maldición, o que le habían echado las cartas, o que le habían echado, no sé, algo, ¿verdad? Algo malo le habían hecho. Entonces el pastor dijo, ¿sabe qué? Pues vamos a orar a Dios y vamos a ver qué Dios contesta, ¿no? Entonces el pastor se puso a orar, se puso a ayunar, le pidió a Dios, le dijo, pues a ver, muéstrame, ¿verdad? Entonces Dios le habló al pastor. Y ya el pastor le habló a la persona y le dice a la persona, sabes que el problema de tu familia no es eso de herencia, no es eso de que están endemoniados o embrujados, dice, el problema de tu familia es la alimentación. Por eso se mueren a tan temprana edad. Cambia la alimentación que tienes por comida más natural. ¿Qué es lo natural? Verduras, frutas, todo lo fresco. ¿Qué es la comida que está mal? Todo lo que te venden en la tienda que tiene etiquetas. Exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de esto. Eso no es alimento. Alimento es frutas, verduras, legumbres, que frijoles, que etcétera. Todo eso, carne, pollo, carne de la que sea. Porque ahí está la proteína, ¿verdad? Pero nosotros estamos al revés. Entonces debemos de cuidar nuestro depósito aún, viendo qué es lo que le metemos a este cuerpo. ¿Verdad? Dice, guardar nuestro buen depósito, guardándonos sin mancha, Santiago 1:27, de las contaminaciones de este mundo. Entonces, Adán perdió los privilegios a causa del pecado, como conclusión. Adán perdió los privilegios por causa del pecado, pero nosotros a través de estar con Dios, a eso se le llama consagración. Consagración significa estar constantemente con Dios en comunión, ¿verdad? Guardándonos, apartándonos para Dios. Dice que en la consagración estamos recuperando lo que Adán perdió.
Adán perdió todo eso, perdió autoridad, perdió imagen, porque nosotros, Adán perdió la imagen de Dios, pero nosotros ahora en la Biblia nos quieren hacer la imagen de Cristo. O sea, que nos parezcamos a Cristo, no físicamente, pues, sino en cuanto al carácter de Cristo. A medida que nos rendimos, la imagen de Cristo es labrada en nosotros, ¿verdad? Entonces, así